Una organización internacional que se dedica a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Lo probamos, no le gustó a nadie, el proyecto fue un fracaso. Y a día de hoy ya tenemos más de 20.000 descargas en todo el mundo. Haber cambiado una vida ha sido lo mejor que me ha pasado en 20 años. ¿Te imaginas sobrevivir un mes entero sin WhatsApp, sin una sola notificación que haga vibrar tu bolsillo? Ahora atrévete a pensar cómo sería vivir toda la vida sin poder enviar ni un solo mensaje porque tu cuerpo no es capaz de hacerlo. Pues abróchate el cinturón porque hoy vamos a romper ese silencio y darle voz con emojis y pictogramas a todas esas personas dependientes que hasta ahora han estado fuera de la gran conversación digital. Soy Edgar Guerrero y en este episodio me acompaña Jaume Sánchez, cofundador de 3D Things y padre de Tax App, la aplicación que se presenta como el primer messenger inclusivo del mundo. Tras casi 2 décadas a la vanguardia del desarrollo de vehículos en Alemania, este ingeniero dejó la automoción para diseñar productos innovadores, desde piezas impresas hasta algoritmos inteligentes, impulsado por Francisca, la joven en silla de ruedas que le inspiró a mejorar la vida de las personas con necesidades especiales. Hoy vamos a meternos de lleno en la tecnología inclusiva, pensada para todos desde el primer boceto, a ver en acción un chat lleno de pictogramas y a comprobar cómo la IA convierte emociones en texto para aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que, Jaume, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar de inclusividad, de apps y de bueno, al final vamos a hablar de una app, pero también vamos a hablar de todo un proyecto que tú has vehicularizado, ¿no? En torno a crear dispositivos y ayudas a gente que tiene pues algún tipo de necesidad especial, ¿no? Sí, exacto. A eso nos dedicamos en 3D Things, que es a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta es, digamos, nuestra misión. Como bien dices, que no es poca, ¿eh? Empezamos con piezas impresas en 3D, pero nos dimos cuenta que teníamos un problema de comunicación, ¿no? Y por eso decidimos crear esta app que ya está en el mercado. Vale, pues si te parece empezamos por el principio. Tú estuviste 20 años dedicado a la automoción en Alemania, ¿no? En Alemania, y sí. En un momento dado entras en contacto con una chica en silla de ruedas que te hace pues, cambiar un poco la orientación de tu vida, dejar aquel trabajo estable, serio, probablemente bien remunerado, ¿no? Y aventurarte a desarrollar tu propio negocio y tu actividad, ¿no? ¿Por qué no nos explicas esa historia que promete bastante? Bueno, es que va a ser un poco largo, ¿eh? Bueno, tenemos tiempo, tenemos una hora. Entré en el 2003 en Audi, ¿vale? Y primero hacía desarrollo de producto para producción, digamos, directo, ¿no? Concretamente, la tapa de la boca de carga de gasolina, ¿de acuerdo? Ok. Y solo hacía eso, más la cerradura, etc. Cuando digo solo, lo digo porque la gente se cree, bueno, es que me pregunta, ¿solo hacías eso? Pues sí, solo hacía eso, pero viajaba por todo el mundo, viajaba a China, problemas de producción, etc., para arreglar esto. O sea, tiene mucho, cuando estás produciendo millones y millones de vehículos, pues esta pieza tiene que funcionar muy bien, ¿no? Claro. Entonces, de ahí pasé al departamento de innovación porque, digamos que vieron que yo mejoré aquella parte, me convertí en el gurú de las tapas de gasolina, digamos, y como cuando tú haces una tapa de gasolina y llega la electromovilidad, sí, pues pasas a dedicarte al enchufe, a la toma de carga, claro, eléctrica de los coches, ¿no? Pues ahí es como empecé con la electromovilidad y con la innovación. Pasé al departamento de innovación, creé la primera etapa de carga
eléctrica en Audi, que tengo las patentes, y de ahí nuestro CTO nos llamó a un grupo de 20 personas y nos envió a Berlín en una especie de coworking de 24 horas, que parecíamos el gran hermano, Sí. vivíamos y trabajábamos juntos, 20 personas de diferentes departamentos de Audi, producción, calidad, compras, logística. Ingeniería. Ingeniería, 3 o 4 de ingeniería, menos, ¿vale? Pero nos dedicábamos a intentar encontrar el futuro de Audi, ¿de acuerdo? Eso era el 2017. Era como un think tank, ¿no? Ahí Sí, de... era un think tank en Berlín y en aquellos tiempos yo llegué después de haber hecho esta etapa que explicaba y llego allá porque, bueno, nuestro jefe nos dijo, os vamos a reclutar y si vuestros jefes de departamento dicen que no, decírmelo que llamaré y les tocaré la cresta, vais a venir. Bueno, pues adivina qué pasó. Todos fueron menos yo porque mi jefe llamó y le dijo, este no se va hasta que no acabe la pieza que está haciendo, entonces se puede ir. Bueno, pues cuando acabé la pieza fui para allá y bueno, lo primero que vi es que no estaban haciendo nada. Yo pensaba, bueno, qué mala suerte, llego 6 meses tarde. Ya estaba haciendo. O sea, era muchísimo tiempo, no, Sí. no era. Yo pensaba que sería, yo sé, una semana de reuniones de. No, eran meses. Eran meses, llegué 6 meses tarde y yo pensé, ya estarán haciendo el cohete a la luna. Sí. Y llegué y no tenían nada. Y entonces les expliqué por qué yo había llegado 6 meses tarde, por qué Audi me había retenido en la matriz, digamos, y no les interesó en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, había proyectos locos y entonces nosotros yo me encargué de hacer una máscara que filtraba el aire cuando respiras. Ojo, que eso fue justo antes de la pandemia, en el 2017, 2018, ¿vale? Hicimos una máscara que filtraba el aire cuando respirabas, ¿vale? Y la filosofía que había detrás era, bueno, era para el mercado chino, ¿vale? Entonces, cuando tú respirabas, dentro del coche hay unos filtros que te filtran el aire, pero ¿qué pasa cuando sales fuera por las calles de China? Pues que respiras toda la polución. Polución, ¿no? Pues nosotros teníamos esta máscara, ¿vale? Entonces fuimos a China, lo probamos, no le gustó a nadie, el proyecto fue un fracaso. Muy bien. Intentamos crear nuestra startup. Nos gustan esos proyectos. La cagamos completamente, pero hicimos encuestas y nos dimos cuenta que no lo quería nadie. Quizás después, más tarde, lo hubieran querido porque... Claro, 2 años más tarde. Pasó la pandemia, ¿no? Pero bueno, entonces yo volví a la matriz al cabo de mi año allá y me preguntaron, bueno, ¿qué has hecho allí en Berlín? No has hecho nada. Yo les dije, bueno, en realidad no, es verdad, no he hecho nada, pero vosotros ¿qué habéis hecho aquí? ¿No? Tampoco habéis hecho nada. ¿Qué habéis innovado estos? Entonces me empecé a dar cuenta de que tenía que largarme. No había manera de tirar adelante, de crear innovación. Yo trabajaba en el departamento de innovación. Yo soy un fan de la electromovilidad, soy un fan de Tesla. Teníamos un grupo clandestino de Tesla dentro de Audi. Clandestino. Y intentábamos tirar adelante pues, la electromovilidad. No nos hacían ni caso. A mí me cancelaban todos los proyectos que... Pero en el año 17 ya Audi ya tendría algún proyecto de vehículo eléctrico, Electron, ¿no? Teníamos Electron, claro. Pero Electron pues, fue un fracaso porque era un coche muy pesado, poca autonomía, carísimo, Audi no tenía margen de beneficio. En fin, fue un coche que fue un fracaso, ¿de acuerdo? Entonces, claro... es también intentar crear un coche eléctrico en una fábrica de petrolheads, pues es difícil. Porque siempre yo les decía, bueno, esta tapa tiene que tener un botón que lo accione a distancia para que se abra. Y a mí me contestaban los gremios, me decían, no, porque no tenemos ninguna tapa de gasolina con este botón. Así que búscate la vida. O sea, siempre nos comparaban con el coche de gasolina. Y no acaban de entender... O sea, te acababan diciendo, oye, mira, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Exacto. Siempre me decían, esto siempre se ha hecho así y no lo vamos a cambiar porque tú quieras hacer un coche eléctrico, ¿vale? Entonces yo, que conducía Tesla, le decía, pero si mi Tesla me hace actualizaciones over the air en remoto, cada mes, claro. Mi coche es mejor. No lo venden y a tomar por saco, búscate la vida, sino que cada mes me lo mejoran con un software over the air, ¿no? Además tiene una red de carga por todo el mundo, ¿sabes?
vamos a crear nuestra red de carga. No, porque como somos socios de Qatar, Qatar ya tiene sus gasolineras. ¿Cómo le vamos a comer su modelo de negocio? No creamos estaciones de carga. Entonces, o sea, ¿tú crees que desde la propia dirección o presidencia o lo que sea, no había una conciencia de realmente querer desarrollar un vehículo eléctrico a full, ¿no? No, exacto. No eran rentables y la rentabilidad la tenían con su modelo de coches de combustión, sí, y no querían cambiar, querían retrasarlo lo máximo posible, lo cual era como pegarse un tiro en la rodilla, ¿no? Entonces me di cuenta de esto, yo quería marcharme, porque claro, familia, hijos, casa, hipoteca, no es fácil, ¿no? Dejarlo todo. Entonces durante la pandemia pues pasó que yo era muy aficionado a la impresión 3D y nos llevaron a casa. Yo tenía en mi sótano un montón de impresoras de 3D, ¿no? Y montamos un grupo que lo que hacía era fabricar máscaras y distribuirlas por toda Alemania, a hospitales, dentistas, etc. Muy bien. Cada uno producía una pieza, las juntábamos y las enviábamos, ¿vale? Entonces generamos un grupo de Discord. Espera, ¿cómo eran las máscaras? Eran visores. Nosotros también lo hicimos aquí en IMAS. Cada uno se llevó una impresora. Aquí tenemos, no sé, las has visto, nos tenemos un montón. Sí. Cada uno nos llevamos una y estuvimos toda la pandemia haciendo los visores. Sí, es que nosotros nos copiamos de España. En España se generó un grupo que se llama Maker versus Virus. Virus, y nosotros hicimos el mismo grupo en Alemania, inspirado en lo que se había montado en España, y acabamos enviando máscaras a la isla de Lesbos, a Etiopía, a todas partes, ¿sabes? Pero allí dentro, en el subgrupo de Discord, entraron los de Tom Challenge, ¿sabes? No sé qué es Tom Challenge. Tom Challenge es una organización internacional que se dedica a mejorar la vida de las personas con discapacidad a través de impresión 3D, de fabricación accesible para todos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos les interesaba el tema de cómo nos habíamos organizado para distribuir estas máscaras. Entonces entraron en el grupo de Discord y entonces me preguntaron si quería fundar una community en Alemania de Tom, ¿vale? Porque Tom originalmente es de Estados Unidos. Es de Israel. De Israel, pero okay. Hay más de 70 comunidades en todo el mundo. Vale. Y organizan hackathons o makeathons por todo el mundo. Y entonces, bueno, nosotros fundamos la primera comunidad en Alemania y luego cuando me vine aquí a España fundé la primera comunidad en España de Tom, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, participando en uno de sus concursos, ahora llega ¿por qué dejé Audi? ¿Por qué monté esto? Pues conocimos a Francisca. Y Francisca iba en silla de ruedas, presentó un challenge, un reto a este concurso, ¿no? Y ella tenía el problema de que utilizaba una tableta para hablar que estaba basado en pictogramas, ¿vale? Ella iba en silla de ruedas, pero era parapléjica, podía mover las manos. Sí, podía mover los brazos, manos, sí, ¿no? Vale. Pero lo que le pasaba es que no podía hablar, tenía como afasia. Vale. Entonces también tenía problemas de movilidad, no podía escribir muy bien en un teclado. Entonces ella utilizaba unas tabletas que existen en el mercado, que tú pulsas un pictograma y habla por ti, ¿de acuerdo? Entonces ella, el problema que tenía es que la llevaba en la silla de ruedas y le tapaba el joystick de comandar la silla. O se le caía al suelo o no veía lo que tenía más allá, porque la tableta le tapaba el campo de visión, ¿sabes? Entonces ella presentó el challenge y dijo, soluciónalo, ¿no? Entonces yo llamé a mi sobrino, Oscar, que es un crack del software, y le dije, vamos a trabajar a ver si ayudamos a Francisca. Y le diseñamos un mecanismo que, digamos, ella pulsaba un botón y plegaba la tableta debajo de la silla de ruedas. Entonces, a partir de entonces, ella podía caminar y hablar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Ganamos el concurso, era un concurso internacional, y nos fuimos a Dubái, a la Expo de Dubái, que fue en el 2021, porque quedó aplazada por la pandemia, y fuimos al pabellón de Estados Unidos a recoger el primer premio, ¿de acuerdo? Bueno, cuando volvemos, le damos el mecanismo a Francisca, se lo montamos en la silla de ruedas. ¿Francisca de dónde era? De Múnich. Vale. Y ella vivía o iba a un centro, que es una fundación, que se llama ICP München. Pues cuando se lo damos, empieza a caminar con su silla
por todo el centro hablando con todo el mundo. Súper ¿sabes? feliz. Expulsando el botón, plegando la tableta, volviéndola a subir. Y claro, nos quedamos mirando la tableta y decimos, pero Francisca, ahora te hemos dado, digamos, un radio de acción, puedes hablar con más gente, puedes ir con la silla, 200 metros para aquí, 200 metros para allá. Pero ¿qué pasa si quieres enviar un mensaje más allá? ¿Qué haces? No, esto no lo tiene. ¿Y esta tableta cuánto vale? ¿Y por qué hace este ruido de muñeca de Nancy de los años 90? Porque cuando pulsaba un botón vocecilla, ¿no? hacía, sí, me encuentro bien, ¿sabes? Hablaba así. Yo decía, esto no puede ser. Qué ortopédico, ¿no? Entonces yo le pregunté a Óscar, mi sobrino, le dije, oye, Óscar, ¿por qué no puedes hacer una app que tenga los mismos pictogramas, pero que los envíe a distancia y además corra sobre una tableta de Android o Apple? Y él fue tan ingenuo de decir que sí, ¿sabes? Y dijo que sí. Y ya lo enmarronaste, ¿no? Lo enmarroné a mi sobrino y yo dije, hostia, ¿sabes qué? Ahora que le he dado la sensación de haberle dado este producto a Francisca y haber cambiado una vida, ha sido lo mejor que me ha pasado en 20 años. Así que cómo no me voy a largar de aquí, ¿sabes? Yo cobraba un pastón por hacer Excel y PowerPoint, ¿sabes? Y cuando les dije que me largaba, les explotaba la cabeza. Les decía, ¿pero qué decían, dices? hostia, ¿qué dices? ¿Te vas a ir de aquí? No puede ser. Estás loco, qué valiente, bla, bla. Y yo les decía, mira, tío, valiente eres tú que te quedas. ¿Sabes? Porque yo, si me quedo aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Esperar a mi jubilación toda mi vida? ¿O puedo intentar crear algo que además mejora la vida de las personas, ¿no? Pues es lo que decidí. Vendí mi casa, que también fue un marrón, porque... Bueno, pero tu mujer estaría en el barco también, ¿no? Mi mujer la conocí en Alemania en el 2002, 2001, y ella buscaba un italiano, ¿sabes? Para largarse de allá lo antes posible, y encontró a un español catalán, es mediterráneo, ¿no? Mediterráneo, ya me vale. Digamos. Y ella hubiera hecho las maletas ese mismo día. El día que te conoció. El día que me conoció hubiera hecho las maletas. Pero ¿qué pasa? Yo entré en Audi. Entonces yo fui responsable de que ella se quedara. Claro. Ella entró también en Audi, entonces los dos estábamos en Audi. Y ella era una crack también. Ella hacía podcast, hacía comunicación para la dirección, hacía formación estrategias de formación para, digamos, el personal, ¿sabes? Muy importante en una época de transformación, ¿sabes? Claro. Y bueno, decidimos largarnos, pero claro, ¿cómo te largas? Con una hipoteca, una casa, 2 trabajos y vendes todo y te vas a España, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque tienes 2 hijos. Eso quiere decir que no puedes irte en cualquier momento, tienes que irte antes de septiembre, cuando empieza la clase. Además, en aquel momento, un señor que se llama Putin decidió montar una guerra, con lo cual subieron los intereses, empezamos a tener problemas para vender la casa, etc. Bueno, al final lo conseguimos en el último mes y en agosto nos fuimos, vendimos todos y nos fuimos para acá. Entonces, Óscar, que yo siempre digo que es el mejor software developer del mundo, pues dedicó el tiempo a programar la app, pero también a ver la necesidad, y trabajábamos con Francisca y con la institución ICP Múnich, que eran los que conocían la necesidad. O sea, tú no puedes crear un producto sin saber lo que quiere tu cliente, ¿no? Claro. Entonces nosotros íbamos allí, preguntábamos qué es lo que necesitaban y lo íbamos implementando, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que pasó más adelante fue que Óscar pues, es un talento increíble, pero él no es un founder, ¿sabes? Él no le va el rollo startupero, ¿sabes? Y él decidió abandonar el proyecto cuando estábamos al 90% más o menos de la app y se fue a Bending Spoons. Bending Spoons es una empresa de software en Italia que tienen Wise Transfers, por ejemplo. WeTransfer. Sí, sí. Tiene un montón de apps, son increíblemente buenos. Y me acuerdo que como referencia me llamaron a mí y me dijeron, oye, ¿qué tal es Óscar? Bla, bla. Estuve 1 hora con ellos y les dije, mira,
os vais a llevar a un puto crack de la programación, me lo vais a robar a mí, yo ya me buscaré la vida, pero yo lo que quiero es que mi sobrino pues continúe su carrera lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí, lo cogieron. Yo en aquel momento me quedé sin nadie, sin programador. Yo soy ingeniero industrial, rama mecánica, ¿sabes? He aprendido con el tiempo, ¿no? Pero todavía no soy un experto en software. Y claro, me busqué la vida, me busqué freelancers y continuamos el proyecto. Entonces, él se fue sobre septiembre o así. Y en noviembre del año pasado conseguimos lanzar el MPV en Android y a día de hoy ya tenemos más de 20.000 descargas en todo el mundo y estamos, ya precisamente esta semana hemos lanzado la versión mejorada en Android más la versión en iOS de la app. Ahora me acabas de explicar el funcionamiento de la app y a ver si logramos entenderlo todo, pero me ha llamado la atención lo del Tom Challenge, me parece como muy interesante. Y me has explicado el caso de Francisca, ¿no? Sí. Que es el que te tocó a ti personalmente, sí. Pero me gustaría que me explicaras un poco más qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cada cuánto lo hacen, cómo lo gestionan, porque me parece muy interesante y yo no lo conocía. Entonces, sí. Bueno, es que no es fácil de conocer si no estás en el mundillo, ¿no? Pero somos una comunidad de 70, que estamos presentes en 70 países. Sí. Y cada community pues tiene unos 20 makers, ingenieros, artistas, diseñadores gráficos, lo que sea, y nos dedicamos en cada comunidad a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Hacemos makeathons, nosotros les llamamos makeathons, no son hackathons, las llamamos makeathons porque al final se hace un producto que no es de software, ¿sabes? Que suele estar relacionado con mejorar la vida de alguna persona con discapacidad. Entonces, ¿Y cómo se hace el reto? El reto, nosotros buscamos siempre a personas con discapacidad, o los llamamos need knowers, y ellos presentan los retos. Need knowers, los sabedores de la necesidad, ¿no? Exacto, los conocedores de la necesidad, que son los que presentan el reto, y entonces este grupo de personas trata de solucionarlo, ¿sabes? Entonces nosotros ahora colaboramos mucho con una escuela que se llama Atikba, que está en Valldoreix, y ellos cada año organizan... Aquí en Barcelona. En Barcelona. Entonces cada año ellos organizan una makeathon en la cual colaboramos nosotros y nosotros buscamos los need knowers, ¿no? En diferentes fundaciones y ellos vienen a la escuela, presentan el reto. O sea, va la propia persona que tiene la necesidad, ¿no? Va a la escuela y lo explica. Presenta su problema y los alumnos en 3 días lo solucionan. Son alumnos de... ESO. De la ESO. De la ESO. No estamos hablando de bachillerato, no estamos hablando de ingeniería. Estamos hablando alumnos de la ESO. Son chavales hasta 12 años, ¿no? Sí, 12, 13 años. No, 16. Hasta 16, claro. Hasta 16. Sí. O sea, de 12 a 16. De 12 a 16. Por poner un ejemplo, hace poco hemos organizado una y venían need knowers o personas con problemas del Instituto Guttmann y había un chico que padeció un accidente, un guitarrista que padeció un accidente en moto y se quedó sin movilidad en la mano derecha. Y él dijo, hostia, yo quiero continuar tocando la guitarra. Teníamos 5 o 6 casos, 5 o 6 casos por solucionar durante esa semana. Yo dije, bueno, lo primero que hacemos los coordinadores es mirar si esto es realista. Si es resoluble. Si es resoluble, ¿sabes? Porque no le vas a dar a un niño un problema irresoluble. Entonces, yo les dije, bueno, esto, que toque la guitarra otra vez, si no mueve la mano derecha, lo vamos a tener difícil. Pero los chicos me dijeron, bueno, lo queremos hacer, vamos a hacer esto. Y ¿sabes qué? Lo hicieron. Hicieron un mecanismo con un motorcillo que pueden programar y un bracito que mueve las cuerdas a la vez y puede tocar acordes, ¿vale? Entonces ellos programan los acordes. Hace el rasgado de la guitarra, ¿no? Hace el rasgado. Y entonces el chico va poniendo la otra mano. Con la izquierda puede tocar las típicas canciones de Guns N' Roses con acordes, o la bamba. etc. Pero eso ya es un paso adelante, de no tocar la guitarra para nada a poder tocar canciones con acordes, pues eso es una pasada ya. El chaval se quedó flipando. Además, en 3 días, cuando hicimos la presentación, todos los padres, todos los alumnos, nos pusimos ahí mirando y él tocó su primera canción desde hace 3 años con la guitarra en solo una semana, ¿de acuerdo? Hecho por chicos estudiantes de una escuela de ESO, ¿de acuerdo? Qué bueno. Entonces, ahora ellos no se han conformado y dicen, ahora vamos a hacer un robot que sea capaz
de tocar cada cuerda para que él pueda tocar las melodías. No solo pueda tocar acordes, sino melodías. Y de esto va Tom Challenge, ¿sabes? Y vale, y entonces entiendo que los chicos pues aprenderán a dibujar con algún tipo de software para hacer las piececitas, ¿no? Y el instituto tendrá algunas impresoras 3D que puedan disponer. Nosotros, yo por ejemplo, llevo mis impresoras a la escuela, llevo 3 o 4, y muchas veces claro, porque necesitas diseño 3D, ¿no? Claro. Y yo utilizo Fusion 360 o SolidWorks. Ellos tienen el Tinkercad, no sé si conoces Tinkercad. Es un programilla para estudiantes que no tienen la precisión que puede tener un Fusion, ¿sabes? Entonces, lo que sí que es verdad es que a veces les ayudo, me vienen con el diseño, digo, uy, ¿esto qué medidas tiene? Esto, bla, bla, bla. Y yo, durante esos 3 días, digamos, les ayudo a mejorar el diseño. Pero no siempre sucede así. Por ejemplo, lo de la guitarra lo hicieron absolutamente sin mi ayuda. Porque hicieron un bracito con una púa al final y esos fueron capaces de hacerlo con Tinkercad, pues de puta madre, no necesitáis mi ayuda, tirar para adelante. Pero si lo que hacen es un robot, por ejemplo, que sea para hacer una foto, ¿vale? Que ayuda a las personas con discapacidad a hacer fotos, pues eso ya necesita una precisión. Y ahí ya tienes que entrar a ayudarles. ¿Qué significa les ayuda a hacer una foto? Pues ellos... ¿Qué es otro proyecto? Es otro proyecto. Hay un chico que es fotógrafo. ¿Sí? También padeció un ictus y quiere continuar su afición, que es la fotografía. Entonces él tiene parálisis en el cuerpo y solo puede mover... Tiene restricciones motrices. Entonces él no puede coger la cámara y hacer una foto. Con lo cual necesita un robot articulado que, pulsando botones, le dirija la cámara a la exposición que él quiere. ¿De acuerdo? Entonces esto también lo estamos haciendo. Esto ha quedado un poco en el tintero. Porque esto en 3 días... Esto ya es high-tech. En 3 días es robótica. Y bueno, pero hay mucha gente que nos lo está pidiendo y nosotros ahora mismo lo tenemos en la pipeline, digamos. Cuando acabemos la app, pues nos vamos a dedicar a esto, ¿sabes? Porque pues claro, crear un WhatsApp con herramientas de accesibilidad no es tan fácil. Yo pensaba que iba a ser fácil y llevábamos 2 años, acabamos de lanzar la app que ya funciona, está teniendo súper aceptación en todo el mundo. Tenemos descargas, un montón de descargas en África, en Sudamérica, en Estados Unidos, en toda Europa. Estamos causando ya un impacto brutal, ¿sabes? Venga, pues vamos a hablar de la app. La app se llama Talks, ¿no? Sí, TALX. Sí. App. Sí, no, bueno, app lo pusimos porque el tema de Talks ya estaba ocupado en la web, pero la app en sí se llama Talks. Talks. Y lo tenemos en las 2 tiendas, tanto en la tienda de Apple como en la tienda de Google como Talks. Vale, venga. Talks. Entonces es una app que está orientada a personas. ¿A qué tipo de personas? Bueno, personas que básicamente no pueden utilizar WhatsApp. ¿Por qué? Porque tienen problemas de movilidad y no pueden escribir en un teclado. O personas que, por ejemplo, no pueden dejar un mensaje de voz porque no pueden hablar o tienen afasia. Esto, ten en cuenta que puede ser un tema de nacimiento o puede ser cualquier persona como tú y yo. Tenemos un accidente de moto, un ictus y nos quedamos de manera temporal con este problema o de manera perenne. Si tenemos un daño cerebral perenne, pues vamos a tener un problema que de un día para otro nos quedamos sin poder utilizar nuestros contactos, ¿no? Entonces, nosotros con Talks no hemos inventado la rueda ni hemos hecho nada nuevo. Lo que utilizamos es los pictogramas que estas personas ya utilizan para la comunicación presencial. Francisca no hacía otra cosa que utilizar estos pictogramas para comunicarse, digamos, de tú a tú, face to face. Nosotros lo que hacemos es integrarlos en un chat para conseguir que estas personas envíen y reciben pictogramas, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final... Pictogramas al final son iconos con dibujitos, ¿no? Sí, iconos con dibujitos que tienen una frase escrita en el pictograma. Entonces tú lo que puedes hacer es subir y bajar los pictogramas que te dé la gana y los puedes configurar a tu manera. Porque claro, este tipo de comunicación que se llama AAC, o sea, Alternative Augmentative Communication, y existe desde hace siglos. AAC. Esto existe desde hace cientos de años porque se dieron cuenta que este tipo de personas
para comunicarse, señalaban objetos, señalaban dibujos. Entonces vieron que señalando dibujos se podían comunicar, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a hacer más dibujitos, Sí. a agruparlos en carpetas, Sí. y hasta que llegaron a crear unos 6.000 dibujitos, ¿de acuerdo? Entonces cuando llegó 6.000. hay unos 6.000 o más, cada uno dedicado a una cosa. Por ejemplo, tengo hambre, pues te sale un muñequito con una persona que tiene hambre, dibujado a una persona que quiere comer algo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que no, si queríamos hacer un chat rápido, no podíamos integrar 6.000 pictogramas, porque podía dar, te van las 6 de la tarde buscando un pictograma, ¿no? Entre esos Claro. 6.000. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear solo 20 por defecto, y el resto o te los hace la inteligencia artificial, que esto aún no funciona, pero lo estamos implementando, o los generas tú mismo y los grabas tú mismo, con lo cual tú puedes personalizarlos, ¿de acuerdo? Y básicamente es eso. También tenemos una función que ahora está desconectada, la vamos a conectar, que funciona con inteligencia artificial, que hace, si tú tienes una pregunta, tú pulsas un botón y lo que hacemos es un call a OpenAI y decimos, basado en esta conversación en el chat, ¿qué responderías, no? Dale al usuario las 5 respuestas más probables y se las mostramos en la pantalla. En 5 cuadritos, 5 ¿no? cuadritos, y esta persona solo tiene que dar un segundo clic, ¿vale? Para responder. Por ejemplo, ¿qué quieres beber? Pues la IA busca y dice zumo de naranja, agua, café, una birra, no tengo sed, ¿de acuerdo? Entonces él en 2 clics puede responder. Y esto es súper potente porque acelera la comunicación y hace que estas personas puedan tener una posibilidad de comunicarse con las herramientas que han utilizado en su vida habitual, ¿de acuerdo? Pero también lo que tiene bueno nuestra app es que esto es una de las herramientas, pero también tiene un teclado, también tiene herramientas habituales que tiene WhatsApp. Por tanto, partiendo de la accesibilidad, conseguimos una app convencional, ¿de acuerdo? Que lo que hace es integrar a, digamos, worst cases, ¿no? O sea, casos raros, digamos, Sí. casos críticos, ¿no? Pero también es viable para personas con todas las habilidades, con lo cual tú puedes formar grupos en los cuales personas con discapacidad se comunican con pictogramas y otras se comunican con texto o con voz, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente Vale, esto. entonces yo me descargo la app y soy la persona que tiene la dificultad motriz, y mi hermano, que no tiene ningún tipo de dificultad, se descarga la misma app, él la activa en modo que escribe textito y yo la activo en modo pictograma. Sí. Y me comunico con él y, Sí. y puedo Tú, si tienes, añadir contactos y comunicarme con todo el mundo a partir de eso. sí, si tú tienes, digamos, un problema motriz, pues es probable que utilices los pictogramas. Si puedes escribir, la escritura te da más flexibilidad, ¿no? Porque no tienes que buscar el pictograma tengo sed, sino que ya escribes quiero beber agua, ¿no? Directamente. Entonces tú eliges lo que quieres enviar. Entonces nadie te obliga a enviar un pictograma si no quieres, pero si no puedes escribir, pues enviarás el pictograma. Y bueno, básicamente funciona así. Y es para comunicar entre 2 dispositivos electrónicos, entre 2 Sí. móviles, 2 tablets. Exacto, ¿no? pero lo que también tiene es una función que son los mismos pictogramas, que es un text to speech, ¿sabes? O sea, o pictograma to speech. Lo que hace es, tú pulsas el pictograma y habla de tú a tú, comunicación presencial. O sea, tenemos como dos apartados. O sea, es que tengo que explicar un poquito mejor, disculpa. No es solo un chat, sino que también es una aplicación para hablar de tú a tú, ¿de acuerdo? Tú utilizando los mismos pictogramas en modo altavoz, puedes mantener una conversación de tú a tú. Imagínate con el médico, la enfermera, el cuidador, etcétera. ¿no? Y lo tengo aquí delante. Oye, correcto, me duele el pie, ¿no? Pues me duele algo. Le puedes explicar de tú a tú, o si luego quieres enviar un pictograma a distancia, pues entras en el modo chat dentro de la app. Y eso es importante porque tienes una solución todo en uno integrada. No tienes que estar buscando entre diferentes soluciones, que las hay, pero no hay ninguna solución integrada. Y ahora mismo tampoco tenemos ningún WhatsApp con estas herramientas, ¿no? No sé,
Por ejemplo, si hablamos de... Yo que trabajaba en el mundo de automoción, Sí. ¿Cuántas marcas de coches conoces? Pues unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? Pues ¿cuántas aplicaciones de mensajería conoces? 2. 2, ¿no? Sí, ¿no? Telegram, WhatsApp, Hay más. Messenger, WeChat, venga, 7. Sí, pues choca un poco que nadie haya sido capaz antes de ver este problema y de intentar resolverlo, ¿no? Porque siempre dejamos de banda a las personas con discapacidad. Entonces, Talks es la primera app que, naciendo desde la accesibilidad, intenta, pues, que pueda ser útil para todos, ¿sabes? Porque no es solo preparada para personas con discapacidad, sino que familiares, cuidadores o cualquiera la puede utilizar, ¿sabes? Entonces eso es importante. A mí me criticaban mucho, me decían, ¿por qué no te integras en WhatsApp? ¿Por qué no te integras en Telegram? Y yo les decía, hostia, tíos, vete tú a hablar con Mark Zuckerberg, ¿no? Es como si yo tuviera un negocio de hamburgueserías y me dijeran, vete a hablar con el McDonald's y monta una franquicia. Hostia, no me hagáis esto. O sea, yo, primero, si voy a Mark Zuckerberg me va a tratar de loco, no le interesa el 1% o el 10% de la población, no le interesa para nada. Vamos a intentar crearlo nosotros desde el principio, porque creándolo con una startup pequeña, digamos en plan lean, vamos a ser capaces de hacerlo mucho más rápido y solo habiendo a lo mejor 5, 6, 7, 8 aplicaciones de este tipo en todo el mundo, ¿por qué no va a haber espacio para una más, no? Pues eso es la apuesta que tenemos, crear una app que a lo mejor no va a llegar a ser WhatsApp, pero si hablamos de móviles, a lo mejor no somos Apple, no somos Samsung, pero a lo mejor logramos ser Oppo, ¿no? Y si logramos ser Oppo, pues bueno, ya a lo mejor tampoco está dirigido al mismo tipo de personas directamente, ¿no? O sea, al final cada nicho tiene sus necesidades y a lo mejor Apple, pues el iPhone no está dirigido a determinado nicho y tú puedes sacar un móvil que sí, ¿no? De hecho, han sacado algunos que tienen las teclas súper grandes para gente que no tiene... Pues, correcto. O falta de visibilidad, o lo que sea. Sí, o sea, nosotros cubrimos un nicho que no está cubierto ahora mismo y eso nos genera otras descargas, porque claro, cada persona con discapacidad pues tiene un entorno social y, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, en Alemania hemos trabajado mucho, o trabajamos con el ICP Múnich, pero aquí trabajamos mucho con una asociación de daño cerebral que se llama TRACE y claro, está Marta, que es una usuaria que habla con su hermana, ¿de acuerdo? Entonces la hermana no tiene discapacidad, tiene todas las habilidades. Pues la hermana se comunica con Marta y cuando vamos allá nos dicen, oye, Jaume, le hemos tenido que quitar tu tableta porque está todo el día metida en tu tableta enviando mensajes. Entonces, claro, cuando lo vemos decimos, ostras, la verdad no lo estamos haciendo tan mal cuando estamos creando un producto atractivo, ¿no? Que la gente utiliza y estamos resolviendo un problema enorme, ¿no? Añadiendo accesibilidad. Cuando hablas de Apple, pues claro, nosotros el MPV en noviembre lo sacamos en Android y teníamos el problema que muchos de nuestros usuarios están en Apple. WhatsApp está en Apple y en Android, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos con Alemania, nos decían, es que el 90% de nuestros usuarios tienen Apple. ¿Por qué? Porque Apple tiene herramientas increíbles, magníficas de accesibilidad, ¿vale? Pero si quieres ir un poco más allá, ¿vale? Una solución aún más específica, resulta que no hay esta solución, ¿no? Y ahí entramos nosotros. ¿Y ¿sabes? qué tipo de mensajes o de pictogramas o de escritos tienes preconfigurados? Pues nosotros empezamos hablando con las básicas. O sea, tú puedes preguntar a ChatGPT y preguntarle, oye, si solo tuviera 20 pictogramas para comunicación básica, ¿qué me darías? ¿No? Pues esto te lo va a dar ChatGPT. Pero también hemos ido preguntando, ¿no? Hemos ido a asociaciones y les hemos dicho, oye, dame 5 pictogramas básicos que necesitas para comunicarte. A la siguiente le hemos dicho, dame otros 5, dame otros 5. Dame otros 5 y así al final hemos hecho los 20, ¿de acuerdo? Pero tú puedes borrarlos, puedes subir otros, puedes cambiarlos, o sea, puedes cambiarlos de orden, cambiarlos de tamaño, escribir otras cosas dentro, con lo cual te lo puedes hacer tuyo y te lo puedes hacer a tu medida. Tú tienes 20 preconfigurados, sí, pero a partir de ahí te puedes hacer los iconos que quieras, sí, con los dibujitos que quieras. Correcto. Y ya está.
Sí, sí. Es así un poco como funciona. Entonces, claro, la accesibilidad parece mentira, pero hay tanto por hacer Claro. que, bueno, tenemos en la lista de tareas un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo qué sé, antes hablábamos de voy al doctor, ¿no? Pues claro, si tengo los pictogramas, tengo sed, tengo hambre, necesito descansar, tengo que ir al lavabo y quiero hablar con un doctor, pues a lo mejor no tengo en ese momento los pictogramas adecuados, ¿no? Pues esto tenemos que conseguir que el médico tenga un código QR, que cuando alguien entra en la consultoría, haciendo una foto, descargue todos los pictogramas que están relacionados con ese sitio. Con ¿no? esa especialidad. Entonces, ahí pueden, digamos, comunicarse de una manera más especial, ¿no? Pues esto lo estamos hablando con asociaciones para implementar esto. Sin ir más lejos, la Fundación Catalana de Síndrome de Down quiere trabajar con nosotros en este sentido, ¿no? Y bueno, ahí estamos, cada día haciendo algo. Antes, cuando estábamos viendo hacia el podcast, nos hemos cruzado con Martín, que es uno de nuestros mecánicos que te estaba enseñando lo de la fuente del agua. Y pues Martín, yo antes he tomado café con él. Martín es amigo mío hace mucho tiempo. Y me ha dicho, oye, ¿quién viene esta semana al podcast? Digo, hostia, pues mira, viene Jaume, que me viene a explicar una app que han desarrollado para personas que tienen dificultad motriz, que no pueden comunicarse. Y me dice, hostia, pues entérate bien cómo va, porque es verdad, su madre tuvo un ictus hace, no sé, un año y pico, que la daban por muerta. Y ha logrado recuperar, y va en silla de ruedas, tiene muchas limitaciones, no ha logrado recuperar el habla, pero mueve las manos. Entonces, de hecho, puede llegar a comer ella sola, pero no se puede comunicar. Y me dice, hostia, pues entérate bien cómo va, porque esto se lo instaló a Heralda esta tarde mismo. Le puede ir bien. De hecho, a mí me pasó el lunes pasado un caso parecido. Vendí una silla por Wallapop y la chica que me lo había comprado había tenido un ictus y no sé, durante 2-3 semanas no podía comunicarse. Pues le enseñé la app y dijo, ostras, esto me hubiera ido de puta madre. Claro. Pues me la voy a descargar. Vale, descárgatela, ahí está. Y escucha, ¿tiene algún tipo de botón de emergencia? Llama a mi hijo, sí. llama, ¿me ha pasado algo? Bueno, lo tenía y lo va a tener. Es que nosotros cuando lanzamos el MPV en noviembre incluimos un montón de cosas. Sí. Pero lo básico que era cómo conecto con mis contactos o cómo genero los grupos no lo teníamos. Entonces, durante estos meses hemos trabajado precisamente en el backend para habilitar que cualquiera pueda generar un grupo, cualquiera se lo puede descargar y generar contactos. Pero hemos, digamos, descargado el lastre de tener un montón de cosas y hemos hecho menos funcionalidades para tener una base bien sólida e ir incluyendo después funcionalidades. Una de las funcionalidades que hemos perdido, pero que vamos a incluir, es esta, que tú envías una alarma dentro de tu grupo y todas las personas que están en ese grupo la reciben al instante, ¿de acuerdo? Esto lo teníamos en el MPV, ahora lo hemos perdido, pero está ahí. Digamos que va a ser una de las cosas que vamos a incluir en el siguiente software update. Suponemos que en un mes o así lo tendremos. O sea, tú envías una alarma y las personas a las que das permiso, porque no puede ser que todos los que están en tu chat reciban esta notificación, ¿no? Entonces se pone todo rojo y tú dices, uy, aquí me está pasando algo, a mi contacto, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Tú puedes enviar también la posición con un clic, como hace WhatsApp, pero en nuestro caso con un clic, y se la puedes enviar a tu contacto, ¿no? Entonces, si tú preguntas, ¿dónde estás? Pues con un clic puedes enviarle la posición. Con lo cual, en caso de alarma, también es súper importante, ¿no? Nosotros una vez estuvimos en la Federación Catalana de Paràlisi Cerebral, ¿vale? Que está en la calle Llull, si no recuerdo mal, y nos bajaron 2 usuarios que se comunicaban por Facebook Messenger en el desktop. Y entonces tenían que subir a la 3ª planta para enviar mensajes a distancia. Entonces a mí me decían, bueno, pero esta gente... ¿Por qué tenían que subir a la 3ª planta? Porque no tenían ninguna solución
móvil, ¿sabes? Okay. Tenían el Facebook Messenger en los ordenadores, pero en el móvil no podían utilizarlo. Entonces me decían, bueno, esta gente luego se van por ahí en el metro, se van a todas partes. Y yo les decía, bueno, y si os piden ayuda, ¿cómo se comunican con vosotros cuando se van por ahí? No lo sé. Claro. ¿Sabes? Entonces ahora sí que se pueden, con un botón, pueden no solo enviar una alarma, sino enviar dónde están, ¿no? Nosotros, por ejemplo, otro caso súper importante. Tú no sé si sabes que hay taxis adaptados en todas las ciudades, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Esto se hace a través de una asociación que se llama Taxi Amic, pero el problema, y están subvencionados, ¿vale? Estos taxis. Pero el problema es que te lo tienes que pedir con un día de antelación por email. Por email, con lo cual, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene parálisis cerebral, pero está bien, él toma su tren para ir a Madrid y dice, bueno, el servicio de taxis solo funciona de 9 de la mañana a 7 de la tarde, una cosa así. Si quiero tomar el primer tren de las 5 que va a Madrid, no puedo, porque no puedo pillar el taxi, porque lo tengo que pedir con un día de antelación, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros queremos hablar con ellos y decirles, oye, descárgate la app, que te envíe la posición y lo vas a recoger. Lo vas a recoger directamente, porque se puede comunicar contigo, ¿de acuerdo? Y esto pues es otro campo donde podemos aplicar nuestra aplicación, ¿no? O sea, cuando empiezas a mirar todas las barreras que tienen, pues dices, es que el mundo no diseñamos los productos teniendo en cuenta que hay otras personas con otras habilidades. Ya, eso ¿sabes? pasa. Entonces, lo que hacemos es decir, uy, perdona Manolo, tu caso es tan raro, es tan poco, hemos tenido que trabajar 200 ingenieros para solucionarte tu problema, entonces tu problema es súper caro y vas a tener que pagar un pastón o te lo van a tener que subvencionar porque si no, no va a ser viable. Claro. Nosotros le damos la vuelta a la tortilla y decimos, no, Manolo, tu caso no es único, tu caso es el mismo caso que tienen 1,3 millones de personas en todo el mundo, o, ¿sabes? 1.300 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, pues vamos a hacer un producto escalable, accesible para todos, que se pueda sostener a base de tener muchos usuarios resolviendo un problema global, ¿no? Y este es el enfoque que le damos. No le damos el enfoque, vamos a adaptar algo ya existente y hacerlo caro, sino vamos a trabajar directamente en un producto accesible desde el principio, que después sirva para todos, ¿no? Es un poco Te tengo que presentar a Armando y Narcís, que no sé si los conocerás, los chicos de Aurax, que han desarrollado, de hecho han pasado por este podcast, los puedes ver. Han desarrollado un dispositivo que se mete dentro de la boca, que es para las personas, bueno, porque en este caso tienen tetraplegia y no tienen más movilidad. Y entonces con gestos tipo mover la lengua, mover la mandíbula, presionar un diente, presionar del otro lado y demás, son capaces de conectarse a un dispositivo móvil y te hace como de cursor, ¿no? O de ratón. Entonces vas moviendo el ratón y vas clicando poco a poco en los botones. Entonces puedes controlar el móvil, puedes controlar pues, el ordenador, puedes controlar cualquier dispositivo que puedas conectar por Bluetooth. Y estuvieron aquí hace, no sé, un mes y pico explicando que, vino Armando, que es tetrapléjico, vino con la silla de ruedas y nos explicó su propio caso y cómo ese dispositivo pues le estaba abriendo un campo que hasta ahora pues no podía poner. La verdad es que pobre tío podía mover esto. Ya está, no podía mover más. Sí, nosotros trabajamos mucho con... Desde luego, a ver si me das el contacto. Sí, además son encantadores, son majísimos. Porque nuestro proyecto tiene mucho que ver con el suyo, o sea, y son complementarios, ¿sabes? Nosotros trabajamos mucho con Joel. Joel es un músico increíble que tiene también parálisis cerebral y él toca música con los ojos. Tiene un círculo que está dividido en notas que se llama iHeart, la app, y él hace bolos por toda España tocando música con los ojos. Entonces, nosotros, como Apple también tiene el eye tracking, pues lo que hemos hecho ahora es probar con él, porque él es un experto del eye tracking, ¿sabes? Entonces, hemos probado con él la función de eye tracking de Apple
en nuestra app, ¿de acuerdo? Claro, el problema es que la cámara de Apple no registra muy bien o no sabemos hacerlo funcionar de manera adecuada para que Joel consiga comandar todos los pictogramas, ¿de acuerdo? Él tiene una barra de Tobii, que se llama Tobii, que es una empresa especializada en aparatos de accesibilidad, que tiene un eye tracking profesional, o esto también lo hace Iris Bond, ¿no? Pero solo funciona con Windows, ¿sabes? Entonces, si lo quieres meter en dispositivos Apple es un poco más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto que comentas le iría bien seguramente a Joel, seguramente. De hecho, Armando me explicó que lo habían conectado incluso a un Scalestric y podía jugar el Scalestric moviéndoselo la mandíbula. No, muy bien, sí. Muy pro. Es que siempre este tipo de personas tienes que buscar alguna parte donde seas capaz de sacar un patrón de movimiento, un patrón de movimiento continuo, ¿no? Que lo puedas reproducir y lo puedas conectar con algún dispositivo, porque entonces sí que puede comandar el dispositivo. Si este patrón es aleatorio, no va a haber manera de comandar nada, ¿no? Entonces, claro. el caso de Joel, pues él tiene movimientos espásticos, no puede controlar bien sus manos, entonces eso es imposible utilizando las manos. Entonces él por eso utiliza los ojos. Los ojos. Qué bueno. Es un crack, pero yo estoy seguro que lo de la lengua a lo mejor le iría bien. Sí, sí, pues mira, cuando estuvieron aquí, que te digo, hace mes y pico, estaban por lanzar el producto inminentemente. Sí, había oído hablar de ellos el año pasado. Aurax. Aurax es la empresa y el producto se llama MouthX, que lo recuerdo. Escucha una cosa, volviendo a AutoPP, ¿cuánto vale? 0. Hostia, ¿cómo ganas dinero? Bueno, ¿Cómo pagas las facturas? Bueno, este es un tema complicado de explicar. Nosotros en principio creemos que la gente es buena, creemos que hay gente buena en el mundo y creemos que se van a dar cuenta que no somos Facebook, no somos Meta, los que tenemos WhatsApp. Sí. Y no somos un millonario ruso que tiene Telegram, sino que somos una startup catalana, cutre salchichera, con pocos recursos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho, lo primero, nosotros tenemos compras dentro de la app. Vale. La app es de uso gratis, pero sí que hay compras. Y las primeras compras son una insignia de oro, plata o platino, que tú cuando la compras te la muestra en tu perfil del chat. Y te muestra es como un quick starter dentro de la app, ¿de acuerdo? Lo que hace es decir, ostras, yo les estoy ayudando, he pagado una insignia de bronce, de plata, que me cuesta €1 y ya la tengo allí como supporter de Talks, ¿vale? Pues así, intentamos ganar dinero pues con la... O sea, con pagos voluntarios. Pagos voluntarios por ahora. Pero, por ejemplo, cuando introduzcamos en la siguiente software update temas de IA, pues lo que haremos será decir, bueno, nosotros lo que hacemos es comprar y vender tokens. Lo que hacemos es ir a OpenAI o a Google Vertex y decirle, te compramos no sé cuántos tokens de IA para hacer tal función. Esto nos cuesta tanto y lo que hacemos... Estoy hablando muy a lo bestia de lo que hacemos, ¿vale? Lo que hacemos es revender los tokens un poco más caros, ¿no? Pero, por ejemplo, si a nosotros nos cuesta 0,10 no sé cuántos tokens, pues lo venderemos por €1, ¿no? Tendrás €1, 100 respuestas por inteligencia artificial o 100 pictogramas por inteligencia artificial, ¿vale? Esto no lo tenemos todavía porque nosotros estamos más interesados en lanzar la app, porque lo importante es generar descargas y que estas descargas se conviertan en usuarios activos y veamos que lo usan y les soluciona un problema. A partir de ahí, buscar el modelo de negocio pasa a ser más fácil porque siempre puedes incluir compras, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes de cuántas aplicaciones de mensajería hay. Hay una coreana que se llama KakaoTalk, vale. Que no la conoce ni Dios, no. Pero tiene más de 58 millones de descargas en toda Corea y ellos son gratis también, pero lo que tienen son compras dentro de la app. Compra los pictogramas de Hello Kitty, bla, bla, bla. Compra los pictogramas GIFs que se mueven. Compra esta cosa, bla, bla. Claro, nosotros damos por supuesto
que si tenemos a lo mejor 1 millón de descargas con 400.000 clientes dentro, utilizando la app a diario, pues alguno que otro nos va a comprar algo. Y ese es nuestro modelo. A lo mejor la estamos cagando, pero es una manera de intentar... Pues no sé, cuando lo sé, que cuando el mercado te lo valida, sabrás si es verdad o no. Hasta ese momento... Si es verdad o no. Y si no, pues el modelo es, una vez tengamos una cierta cantidad de usuarios dentro, pues sí que podemos, lo que hablábamos antes del QR code de la consultoría médica, pues esto a lo mejor sí que es de pago y lo paga la empresa que necesita este QR code, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú, por ejemplo, tienes un restaurante con la carta de platos, lo que estás haciendo es hacer tu restaurante más accesible y generar nuevos clientes, ¿no? Entonces esto puede ser un modelo para más adelante, ¿no? Ahora mismo... desde el lunes ya nos han comprado dos insignias, una de platino y otra de oro, porque sí, es verdad que hay gente buena que entiende que esto no es Meta ni es una persona rusa con mucha pasta, sino que es una pequeña startup y si no se le apoya, pues este proyecto se va a morir, está claro. No sé si nos dará gasolina para incluir la siguiente. A lo mejor tenemos gasolina suficiente para incluir la siguiente compra, ¿no? Y esta funciona, ¿no? Pero está claro que si al final no ingresamos lo que necesitamos, el proyecto se acabará. Está claro, no me dedicaré a los coches otra vez o lo que sea, ¿sabes? ¿Y hasta ahora qué has hecho? ¿Lo has pagado todo de tus ahorros? Sí, bueno, hemos recibido también una financiación, un crédito del Ministerio de Ciencia e Innovación. Vale. Para un proyecto en el cual colaboramos con la UPC y la UB. Ellos están desarrollando 2 sensores que miden el nivel de estrés y nosotros lo que hacemos es recoger los datos de este sensor y enviarlos a nuestra app de comunicación. Entonces nosotros cuando tenemos la alerta podemos saber si esta alerta es real basado en el nivel de estrés de esta persona que conocemos a distancia, ¿de acuerdo? Entonces, este dinero nos está sirviendo para acabar de desarrollar la app. Mi sobrino hizo un trabajo fantástico, la dejó al 90% en Android, pero toda la mejora, estamos en junio, la acabamos de sacar en Apple, y la mejora en Android nos ha costado 6 meses de trabajo. Pues mira, un equipo pequeño, cobrando poco, y pensando que si no lo sacamos pronto y empezamos a monetizar, no vamos a ser capaces de pagar el crédito del Ministerio de Ciencia e Innovación que tenemos que empezar a pagar ahora en 2 años y medio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí estamos. No risk, no fun, ¿no? Sí. Es un poco de riesgo, pero tenemos que creer en el proyecto y creemos en el impacto, creemos en lo que estamos haciendo. ¿Y te has planteado buscar a alguien que ponga plata? Sí, pero claro, ellos siempre me dicen lo mismo. Demuéstrame que funciona, demuéstrame tu tracción. Dame las métricas, ¿no? Dame las métricas, bla, bla, bla. Y claro, yo, como no tenía las métricas, me tomaban por loco, me decían que me integrara aquí, me decían que me integrara allá, y yo les decía, no, voy a seguir hasta donde llegue la gasolina. Y vamos a ver. Entonces, bueno, sí que hemos hablado con asociaciones, la ONCE, por ejemplo. Sí, te iba a preguntar, no sé, por administraciones públicas, no sé Sí. cómo se gestionaría una app. O sea, no me imagino a un médico recetándote una app que pague a la seguridad social, ¿no? Pero No, bueno, lo hemos tipo explorado en Alemania. Esto lo hemos explorado en Alemania porque se podría meter en la seguridad social, pero claro, como nosotros hemos elegido el modelo gratis para todos, pues ahora es difícil decir, pues ahora para vosotros sí que vale dinero, ¿no? Claro. Pero sí que se pueden hacer funcionalidades dentro más orientadas a la salud que sean recetadas por algún médico. Pero claro, todas estas cosas van lentísimas, se tienen que validar y nosotros no tenemos ese tiempo. Claro. Cuando hablamos con fundaciones nos dicen, oh, nos encanta tu proyecto, te vamos a ayudar, vamos a hacer una reunión con todo el team, bla, bla, ven de aquí 4 meses. Y nosotros decimos, oye, que de aquí a 4 meses ya estaremos muertos, tío, invítanos mañana. y entonces nada, tiramos para adelante y ya nos llamarás, ¿vale? Entonces la ONCE, por poner el ejemplo de la ONCE, presentamos el proyecto y nos dijeron, uy,
Jauma, muy bonito. Pero nosotros ya hicimos un proyecto así en el 2010. Vaya. Y en el 2014 hicimos un proyecto parecido con la Junta de Galicia. Entonces yo les digo, hostia tíos, pero en el 2010 no había smartphones. Y en el 2014 había inteligencia artificial. Las apps que teníamos eran las apps que tenemos ahora. ¿Estáis seguros que es el mismo proyecto? ¿Podéis miraros un poco más en detalle lo que estamos haciendo, por favor? Oh, sí, ya os llamaremos. Cuando tengas usuarios, cuando tengas 20.000 usuarios, nos llamas. Bueno, pues ahora el otro día fui a Madrid al South Summit. Ahora tienes 20.000 descargas, ¿no? Sí, pues ahora se quieren descargar la app y quieren probarla. Bueno, pruébalas, pero claro, hay una cosa. Nosotros hay algo que sí adoptamos de WhatsApp o de Telegram y es que no pedimos permiso a nadie para que alguien se lo descargue, ¿de acuerdo? Nosotros vamos al B2C, a lo mejor acabaremos yendo al B2B en el futuro, pero la filosofía es crear impacto y mejorar el problema directamente con el usuario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conseguir que cualquiera, en cualquier parte del mundo, descargue la app. Seguramente va a ser el cuidador, el familiar, el que descargue la app al usuario que lo necesita, ¿vale? Y a partir de ahí que ellos empiecen a hablar. No podemos estar dependiendo de un paraguas de no sé qué, porque ya has visto nuestra experiencia, va muy lento. Sí que es importante trabajar con ellos, es importante estar en contacto con ellos para aprender la necesidad, para saber qué problema tienes y luego para darles soluciones, digamos, adaptadas a la necesidad de esa asociación, ¿no? Pero eso no quita que tú no hagas un proyecto global, ¿sabes? Tú puedes, es como WhatsApp. WhatsApp tiene WhatsApp general y luego tiene WhatsApp Business, ¿no? Pues eso es un poco la orientación que le damos, ¿no? Nosotros vamos a tener el WhatsApp general que soluciona un problema global. En España tenemos un sistema muy feudalista de asociaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa, no sé, en el Congo, en Angola? ¿Alguien sabe cómo funcionan las personas con discapacidad, cómo se resuelven sus problemas allí? ¿Sabes? O yo qué sé, en zonas de Brasil o de Bolivia, ¿están tan bien organizados? Yeah. Pues a lo mejor necesitan una solución como la nuestra, ¿no? Y curiosamente, nosotros estamos teniendo un montón de descargas en África y en Sudamérica. Pues a lo mejor no tenemos éxito aquí, pero sí, como tenemos una solución global, puede ser que nuestro éxito esté en otra parte del mundo. No nos importa. Oye, muy bien. Jaume, llevamos 1 hora. Sé que se te ha pasado volando, lo sé, sí. Pero tenemos que ir acabando. Ajá. Entonces, te quedan algunas últimas preguntas. Hay una de ellas que me gusta haceros a todos los que habéis emprendido, y es que tú en un momento dejaste un trabajo seguro, bien pagado, que nos decías, y te aventuraste a lanzar tu propio negocio y a llegar a final de mes como buenamente puedas. Y me gustaría que me hicieras el balance de cómo ha sido ese tiempo de emprendimiento. Bueno, pues yo creo que uno de los días más felices de mi vida fue cuando me conseguí largarme de Audi. Vale. Te lo digo en serio porque estaba harto de intentar punchear innovación y no tirar adelante. Te sentías como una hormiguita. Tu impacto dentro era mínimo y eso que yo les tocaba las pelotas. Cuando me largué yo creo que me dejaron ir. A mi mujer la intentaron retener, pero me dijeron, vete. Que se vaya. Que se vaya lo antes posible, ¿sabes? Pero yo me sentí, ahora soy súper feliz. Al fin y al cabo, mientras nosotros podamos pagar nuestras facturas, que de momento podemos, de aquí a medio año ya veremos, pero de momento podemos, pues nada, seguimos. Y todo lo que he aprendido durante estos 2 años, yo en Audi me estaba volviendo un tonto que solo sabía hacer Excel y PowerPoint, ¿de acuerdo? Hacía Project Management, todo lo que tú quieras, pero sabía hablar Excel y PowerPoint. Ahora, ¿tú sabes todo lo que he aprendido en 2 años? Teniendo que espabilar para crear una app sin tener ni idea de software, en principio. Pues he aprendido software, he aprendido experiencia de usuario, trabajo con Figma, trabajo con un montón de sistemas. Y entonces, de repente, no tengo que esperar a mi jubilación, sino que digo, yo no me jubilo, yo voy a continuar, ¿sabes? Entonces, a mí me ha cambiado la vida, soy súper feliz y estoy súper contento de haber hecho lo que he hecho, ¿sabes? Muy entonces, bien. no lo cambiaría en mi vida.
Muy bien. lo que he hecho. Muy bien. Oye, pues muy positivo. Está muy bien. Venga, y la última pregunta del podcast, que para todos es la misma, es que nos expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Uf, he hecho muchísimas, ¿eh? Buah. Buah, me has pillado porque tengo muchas, ¿eh? Bueno, yo me arrepiento mucho de no haberme ido antes de Audi. Vale. Porque el día que se descubrió lo del Dieselgate, nos enviaron a una conferencia. El CEO de Audi nos dijo que nosotros no habíamos tenido nada que ver. Y bueno, 3 o 4 meses más tarde lo metieron en la cárcel porque sí que estábamos metidos en el cotarro, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí me dejé de sentir identificado y lo único que me arrepiento es no haberme largado antes. Es un poco... ¿Esa crees que fue una cagada tuya? Una cagada. Haber postergado... No. Sí, y luego dentro de Audi yo tenía un ejército de personas que me ayudaban a resolver mis cagadas, ¿vale? Y en una startup, como todo está abierto, no es otra cosa que intentar resolver errores, ¿sabes? Estás siempre cagándola continuamente y la mayor cagada que puedes cometer es no intentar resolver la cagada que acabas de cometer, ¿sabes? Es un poco eso. Pensar que no la estás cagando cuando a lo mejor estás equivocado. Es un poco lo que nos pasa a todos. A lo mejor, pues eso, estás tan metido que no te das cuenta que la estás cagando. Pues no, si tú la cagas, intenta resolver el problema, ¿de acuerdo? Eso es un poco... Y sí, sería muy complicado de resumir una cagada, pero... En Audi, por ejemplo, una vez fletaron un avión desde Italia hasta Bratislava para llevar unas piezas a la planta de producción de Bratislava con una pieza que yo había introducido que tenía un error y todos los coches que produjeron desde las 2 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, hasta que vino el avión, se quedaron en el patio. Bueno, pues al día siguiente también me invitaron a mí, a Bratislava, y cuando llegué allí vi todos los coches en el patio, dije, hostia, de esta fábrica no salgo vivo, ¿sabes? Me van a hacer cachitos aquí, ¿no? Muchísimas, sí. Oye, pues muy bien, Jaume. Muchísimas gracias por el ratito que has pasado con nosotros. Me parece increíble lo que hacéis en I+. Es increíble. Os felicito y te felicito a ti, Edgar, también por bueno, lo que estás haciendo. Me parece impresionante. Yo que he estado mucho tiempo en Alemania, y hay empresas enormes, pero la innovación que he visto en tu empresa en solo 15 minutos me ha dejado flipando. O sea, felicidades también. Pues muchas gracias. Al menos, poner nuestro granito de arena a la tecnología española. Es una de las cosas, cuando nosotros montamos la empresa, era una de nuestras ideas, ¿no? Oye, mira, la ingeniería, la industria española, como que siempre está un poco acomplejada respecto a Holanda, Francia, Alemania. Y oye, tío, aquí hacemos cosas muy punteras y bueno, y parte del podcast pues también es eso, explicarlas, ¿no? En tu caso lo tuyo es una app, pero por aquí han pasado, bueno, mismo los chicos de Aurax que han desarrollado esta tecnología. Oye, joder, macho, hay que darle su voz, hay que explicarlo y bueno, pues al final estar orgullosos de lo que se hace aquí, ¿no? Oye, pues Jaume, muchísimas gracias. Antes de irte, tengo para ti un presente de nuestro patrocinador, Protongo, que son unos auriculares inalámbricos. Que nos brinda para nuestros invitados, así que iremos viendo la evolución de vuestra app, de Talks y de la facilidad que puede otorgar para la comunicación de las personas con algún tipo de requerimiento. Se la paso a Martín y que se la instale a Heralda, su madre, y a ver qué tal la evolución. Gracias por todo. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.